Buenas tardes, Dios te bendiga, que la paz del Señor esté sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Quiero compartirte una palabra en este día nuevamente, que sea de bendición, pero quiero orar primeramente. Quiero orar por tu vida, por tu familia y que Dios tome el control de todo lo que en este día estemos hablando. Padre, te honramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Padre, Cristo, Espíritu Santo, Dios, en nosotros, Dios, con nosotros, Señor. Queremos en esta tarde bendecirte, exaltar, honrar y glorificar tu nombre, Señor. Queremos que tomes el control de cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, que pueda cumplir a lo cual vos, Señor, nos has enviado y que la palabra lleve ese fundamento como siempre lo ha hecho. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra, Señor, da el resultado por la cual sale de nuestra boca, como lo has puesto en todos estos días en cada uno de los pastores en diferentes puntos de esta ciudad, de este país de Argentina y el mundo, que estamos tratando de predicar y anunciar tu evangelio, Señor, para que llevar las buenas nuevas a los hogares, Señor, en este tiempo tan difícil. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, yo quiero tocar un tema que Dios me ha puesto hoy en el corazón, ¿no es cierto? En esta mañana, cuando me levanté, estaba pensando en esto, ¿no es cierto? Y Dios me traía a mi corazón el tema del temor. Y yo como título de esta prédica le puse el temor que paraliza. El temor en nuestras vidas toma una gran parte de nuestras propias personas, ¿no es cierto? Al punto de que no entendemos, muchas veces no comprendemos, y hoy están el mundo entero con esto del virus y están asustados, están atemorizados, y bien decía, y comprendo que muchas personas han sido contaminadas por el virus, pero el virus del temor, ¿cuántas personas han sido alcanzadas con este tema del temor y están en sus casas respetando el mandato que nuestro presidente ha dado, que es correctísimo estar en sus hogares, pero también están con temores, están con miedos, están ahí no sabiendo qué hacer, pensando, asustados, paralizados, porque dicen, no sé qué es lo que me pasa. Pero yo quiero compartirte una palabra que pasó con los discípulos y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 8 verso 23 y dice de esta manera, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Primeramente Jesús entró en la barca y dice que sus discípulos le seguían. Cuando Jesús entra en la barca, cuando Jesús entra en tu casa, cuando Jesús entra en tu corazón, cuando Jesús entra en mi vida, dice que le seguían sus discípulos, pero genera tranquilidad, genera paz, genera seguridad. Pero dice que seguido a esto, que Jesús entrando en la barca y sus discípulos lo seguían, dice el verso 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y sus discípulos, en ese momento, al ver que el mar se agitaba, al ver que las olas cubrían la barca, entraron en una crisis de desesperación, entraron en un tiempo de temor, de miedo, de incertidumbre, y no sabían qué hacer, al punto de que el maestro dormía en la popa delante del barco, ¿sí? Donde se ponen bolsas para hacer el peso del barco, para tener el equilibrio. Allí estaba Jesús recostado, durmiendo, y sus discípulos, que estaban en una crisis de miedo, pensando que se iban a morir, pensaban aquí en esta versión le dice, maestro, ¿no ves que perecemos? En otra parte dice, maestro, nos estamos muriendo. ¿No te das cuenta? Como si en ese momento Dios no estuviese ahí, como si en ese momento a Jesús no le importase lo que estuviese pasando. El temor se había apoderado de los discípulos. El temor se había apoderado de los que estaban en la barca, se había apoderado de la tribulación. Entonces entraron en un tiempo de caos, de pánico, en un tiempo de desesperación, en un tiempo que no sabían qué hacer. El temor puede paralizar tus sueños. El temor puede cancelar
aquellos sueños de prosperidad, aquellos sueños que vos tenías de realizar algo y decir, hoy los veo truncados, porque tengo miedo al crecer, tengo miedo al pensar, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo que va a pasar. Y Dios te dice, déjame entrar en tu barca. Déjame entrar en tu barca. Dice el verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos tuvieron una reacción, fueron y despertaron a Jesús. Fueron y lo despertaron y le hicieron, Maestro, perecemos. A veces en nuestras circunstancias no comprendemos que Dios nos ha dado poder y autoridad para librarnos de toda tormenta. El miedo te somete a estas diferentes tormentas, que a veces no comprendemos, que a veces no entendemos. El miedo nos lleva a tomar decisiones a veces equivocadas. El miedo nos lleva a tomar las decisiones de permanecer en soledad, solos, apartados. El miedo te lleva a la decisión de decir, yo padezco pánico y no puedo salir ni a la calle. El miedo te prive de la sonrisa, el miedo te prive de la libertad, el miedo te quita de la libertad, el miedo a perder un familiar, a perder las cosas que vos amás. El miedo te cierra en un montón de circunstancias. Y esto me llevaba a un tiempo que nosotros como familia, hablo de mi familia personal, de mi padre, en el tiempo que él le toca prácticamente partir antes de ese tiempo, mi papá conoce a Jesús, un hombre grande, un hombre recio, pero con un corazón grandísimo, precioso. Y él conoce a Jesús, luego de un pasado muy, muy difícil de él. Él conoce a Jesús y se acerca, pero él tenía miedo de un montón de cosas. Parecía un hombre fuerte. Y yo creo que venía a mi corazón esto, creo que es muy importante. Los hombres que parecen que no tienen miedo, que son guerreros, que son valientes, también tienen miedo. Porque me imaginaba esto, y remontándolo un poquito a las cosas del Señor, la pelea, ¿sí? La batalla que tuvo David ante Goliat. Goliat, un gigante que parecía que no tenía miedo a nada. Los filisteos con Goliat se sentían seguros y no tenían miedo al escuadrón de Israel. Pero cuando se sintieron y cuando vieron que David, impulsado por el Espíritu Santo, derrota, ¿sí?, a Goliat, el miedo los invadió a estos filisteos, los invadió. Y el ejército filisteo, que se sentía seguro, que parecía que no tenía temor, que se iban a comer a los israelitas todos juntos, salieron corriendo. Porque toda persona tiene miedo. Toda persona, el hombre de guerra, el famoso, el hombre que cree que está seguro, tiene miedo. Los temores invaden el corazón de las personas. Y yo creo y creía y me remontaba al tiempo de mi papá, ¿no es cierto? Cuando él estaba, el médico va al médico y el médico le da unas pautas de alertas y le dice, Miguel, te tenés que cuidar. Miguel, estás en esta situación con una gastroenteritis muy fuerte. Le dio una pauta de alerta tremenda, ¿no es cierto? Pero también entendemos que Dios nos advierte de un montón de cosas, cómo salir del miedo, cómo salir del temor. Y Él te dice, no temas. La palabra que Dios relata en la Biblia dice, no temas. Aunque pases por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temas. ¿Sí? No temas, yo estaré contigo hasta el fin de tus días. Yo estaré contigo, no temas. La palabra no temas se encontramos en la Biblia las 365 veces. O sea, una vez por día. Tenemos la palabra no temas. Dios te dice todos los días de tu vida, no temas, yo estoy contigo. Jesús nos relata y nos da seguridad, nos da fe y nos hace sentir seguro. Pedro, cuando estaba en la barca y dice que Jesús venía caminando por el agua, ellos tuvieron gran temor y se asustaron porque veían como si hubiese un fantasma. Mas Jesús le dijo, no teman, yo soy.
Y Pedro ahí le dice, Señor, si tú eres, manda que vaya contigo. Y Jesús le dice, ven, Pedro, ven. Y Pedro salió y caminó por las aguas. Pero ahí viene el momento donde nosotros no tenemos que descuidar nuestra fe y donde nosotros tenemos que estar seguros, como hablaba en el mensaje anterior, puesto los ojos en el único autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Mi padre, en los momentos que estaba a punto de partir, él no se dio cuenta y él se descuidó de las pautas de alerta y se complicó esta inflamación que tenía al punto de provocar una peritonitis en su cuerpo. Y yo me imagino esto, y siempre lo he creído, y siempre lo pienso, y siempre lo tengo muy presente. Y conoció a Jesús. A pesar que en ese momento no estaba asistiendo a la iglesia, a pesar que en ese momento él no estaba congregando, pero él creía en Jesús. Él lo había aceptado a Jesús. Y dice la palabra del Señor que él vino para todo aquel que cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y él siempre me decía, cuando teníamos esa charla de padre a hijo, pocas en los últimos momentos que tuve con él, él me decía, yo sé que él me escucha. Y sé que él siempre me va a estar esperando. Y entonces yo entendí una cosa, que el temor, el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Escritura, ¿no? Y yo sé que Dios le dio esos últimos minutos de su vida, cuando él quizás estaba en la sala del hospital o yendo al hospital. Yo creo que él le dijo, Señor, te necesito. Y yo creo que minutos antes de que Dios me pida a mí que yo suelte a mi padre, porque él ya estaba internado hacía ya 5 días en el hospital, me dice, Gabriel, soltalo, entregalo. Yo lo entrego, pero ¿sabes qué? Yo vi la mano del Señor sobre la vida de mi padre. Yo vi la mano del Señor como Pedro, la mano del Señor rescatando a Pedro de las aguas, diciendo, no te hundís, no te vas a hundir. Yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Aunque le haya dicho hombre de poca fe, yo sé que Jesús sostuvo la mano de mi padre en ese momento, quizás de temor, de incertidumbres, y lo levantó y se lo llevó a su gloria. Y así como en la barca estaban esos discípulos, luego de haber calmado la tempestad y la tormenta y llegaron a un puerto seguro, yo estoy seguro que mi padre llegó a un puerto seguro y se llama Jesucristo. Y que en ese puerto él me estará esperando hasta el día en que me toque a mí partir de esta tierra. Pero el temor nos invade y no nos deja entender quién es Dios. Yo te invito hoy a que saques de ese temor, que lo eches afuera ese temor y que te pongas en las manos del Señor y le digas, Señor, yo te necesito, yo estoy firme, te creo a ti. Quizás vos que nunca conociste a Jesús y estás del otro lado y decís, ¿cómo puedo hacer para conocer este Dios maravilloso, este Dios de poder y de gracia? Yo te invito hoy a que puedas orar conmigo y que abras tu corazón, que abras la puerta de tu barca para que Jesús ingrese a tu corazón y que Él sea el capitán de tu barco, que Él sea el capitán que maneje tu barco y lo lleve a un puerto seguro. Yo te invito a orar conmigo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, que vos puedas escuchar esta palabra y digas, yo necesito a Jesús. Y todo temor te va a soltar y la paz del Señor estará contigo. Ora conmigo y repetí estas palabras. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que te lleves el temor, el pánico, todo lo que no me deja crecer, todos estos pensamientos, toda esta pandemia, todo lo que está sucediendo, Señor, de esta enfermedad, llévatela de mi vida, Señor, y haceme sentir seguro. Cuando Pedro lo tomó Jesús de la mano, lo levantó y juntos caminaron sobre el agua y volvieron a subir a la barca. Si vos te estabas hundiendo, Jesús no te va a dejar que te hundas. Su mano te está sosteniendo y te está levantando y te dice, no temas, yo estoy contigo. Abrí tu corazón a Él y decís, Señor, gracias, perdona mis pecados, porque hoy yo recibo tu salvación. Él vino para lo que se había perdido. Él vino a rescatarte, Él vino a sanarte y Él vino a limpiarte, a liberarte y a darte vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga, que el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre tu persona. Te saludo y que la gloria del Señor
cubra, invada tu casa y te haga sentir en fe y seguro. No tengas más temor. Él te ha hecho libre.